pasado tuvimos una interesante entrevista con el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera, comisionado de béisbol profesional del Caribe, una entrevista, un conversatorio. Muy buenas, Nelson, ¿cómo está todo? Vamos a seguir ahora en un segundo bloque, enterando los últimos 15 años de estas 3 décadas, de las últimas 3 décadas del comisionado de béisbol al frente de la entidad. Así mismo, José, saludos también al comisionado. Sabes que hay una pregunta que, como se dice, yo estoy loco por hacerse la comisionada. o sea, el licenciado, ¿es usted una persona de fe que abraza el béisbol o una persona de béisbol que abraza la fe? Bueno, ahí tendríamos que entrar en un periplo, como le llamo yo, que es complicado hablarlo ahora, pero fíjate, tú lo sabes muy bien, Nelson, y José, que también es una persona de iglesia, que la conversión es un proceso. Yo digo que entro en ese proceso, yo digo seriamente, por decirlo de una manera, en el 1981. Es un proceso de conversión bastante fuerte en mi vida, que continúa en 1987. Fíjate que en el 1981, yo estaba ligado a la Liga de Béisbol del Sur, que fui su presidente. Y después de ahí, pues entonces pasé a la presidencia de la Liga Dominicana en 1984. Pero ya en 1987 yo diría que ya desde el punto de vista de la fe, y para mí es muy importante esta pregunta que tú me has hecho, porque está muy ligado a todo lo que ha sido realmente mi historial dentro del deporte, pues ahí ya esta conversión, como yo le llamo, entra en una etapa adulta y te puedo contestar rápidamente esto que tú me has preguntado. Yo te diría que yo soy un hombre de fe ligado al béisbol y que ha abrazado el béisbol sin lugar a dudas. Y de hecho yo creo que yo he tenido muy de cerca, te puedo decir sin lugar a dudas, a mi Señor Jesús de una forma u otra en lo que ha sido mi carrera profesional. Aún con toda la metida de pata que yo he dado, que metemos muchísimo la pata, como decimos aquí en la República Dominicana. Pero lo importante es uno actuar de acuerdo a tu conciencia. Eso es muy importante y que haya coherencia entre lo que tú predicas y lo que tú haces. Aún con todos los problemas, José, que uno pueda tener en la vida, que uno ha tenido cantidad de problemas que ha tenido que enfrentar. Licenciado, ¿cómo usted comenzó a comprender la forma de pensar de cada uno de los dirigentes caribeños? Somos países que nos parecemos mucho, pero cada quien tiene su idiosincrasia. ¿Cómo comenzó usted a comprenderlos a ellos? Comprendiendo la parte humana. Pudiéramos hacer muchos programas para yo decirle la parte psicológica de cómo tratar a los directivos tanto en la Lidón o la Liga Dominicana como en la Confederación del Caribe. Ustedes se preguntarán, bueno, quizás viene una pregunta de esta, porque yo no sé cuáles son las preguntas que ustedes van a hacer. ¿Cómo se ha podido mantener el comisionado tanto tiempo al frente de la Confederación? Yo te diría porque es un tiempo de Dios, no es un tiempo del comisionado. El día que ese tiempo, bueno, entienda Dios, no entiende el comisionado, que ya eso debe concluir, pues concluirá. Pero te contesto lo que tú me has preguntado, José. ¿Qué significa esto? Bueno, son muchos temperamentos disímiles que hay en la Confederación del Caribe. Si vamos a la Confederación del Caribe, algunos tienen un temperamento, otros tienen un temperamento diferente, pero sí las relaciones durante todo este tiempo con los directivos de la Confederación han sido relaciones muy armoniosas, eso lo puedo decir. Licenciado, ¿pudiera narrarme algunas experiencias con las 4 ligas invernales? Bueno, yo te puedo dar una experiencia que para mí ha sido de las más, no en el montaje solo de la Serie del Caribe, y tiene que ver con el montaje, que es con las relaciones con el béisbol organizado, como le llaman. Aunque los cubanos, mi querido Nelson, no les gusta que llamen béisbol organizado, porque todo el béisbol es organizado. Con el béisbol de liga grande, vamos a llamarlo. Ha sido complicado, por ejemplo, algunos tipos de personas con las cuales yo he tratado y hemos sido buenos amigos. Te pongo el caso de Roy Krasik. Era una persona muy fuerte, aunque hemos tenido también amigos dentro del béisbol que nos han asistido en lo que es el Winter League Agreement. La última fue King NG, pero King era una persona muy transparente. Y las veces que yo iba a Nueva York a lidiar con asuntos del Winter League Agreement, King era muy directa. Y a mí me gustan las personas así. Hubo uno, hace muchos años, Bill Murray, que incluso nos dijo en una oportunidad, en una reunión nos dijo, o ustedes firman este Winter League Agreement o ustedes prácticamente
desaparece su béisbol. Así mismo lo dijo textualmente, así mismo. Pero en cuanto a Series del Caribe, José, mi querido José, tú viviste esa parte, lo de Panamá. Para mí eso ha sido una de las experiencias, ¿cómo la calificaría yo? Una experiencia, no quiero utilizar la palabra traumática, pero una experiencia muy dura. ¿Por qué? Porque teníamos una presión como ustedes no se imaginan y tenía que ver con el contrato con la televisión. El no celebrar esa Serie del Caribe en Panamá significaba una demanda, y ya habíamos recibido una amenaza de parte de la compañía que nos había comprado la televisión, una demanda que de seguro iba a los tribunales en los Estados Unidos. Y montamos una Serie del Caribe en Panamá con mucha presión, y recuerdo, no vamos a recordar todo esto, Ramón Ruiz vivió conmigo directo esto, pero salimos airosos. ¿Qué te digo yo? Bueno, lo de la pandemia, José, lo del COVID, o sea, esta incertidumbre que había si se iba a celebrar la Serie del Caribe en Mazatlán o no, la Serie del Caribe 2020, y finalmente se celebró. Yo creo que hay muchísimas experiencias dentro de todo esto. Te puedo narrar otra, por ejemplo, cuando, esta yo nunca lo he contado, pero la voy a contar ahora quizás porque el Espíritu Santo me dice que la cuente. Fue con aquella vez con el Dream Team. Ustedes recuerdan aquella canción de Juan Luis Guerra, Visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Esa canción la pusieron en el estadio de Puerto Rico y no sé con qué intención la pusieron, pero yo mandé a quitar esa canción porque había muchos dominicanos ahí. Y como comisionado yo tuve que tomar la decisión de que esa canción no la pusieran más, y de hecho uno como comisionado pues tiene la potestad de decir, en este caso, en el caso que uno entienda, ¿no es verdad?, que se está atentando contra algo, de que no se haga. Es una experiencia, además de otras muchas más que pudieron surgir en la medida que vayamos conversando. A propósito de la pregunta que le hacía José, ¿cómo lograr que los presidentes de las ligas de cada uno de los países, muy enfocados en su realidad, en su liga, en su certamen, en su competencia de cada año, cómo lograr que ellos pensaran también en más allá de su liga, pensar en Serie del Caribe como el evento magno de la zona? Yo creo que hay algo, porque ahí tú entras en un campo, Nelson, un poquitico complicado, porque las cosas no se deben hacer por obligación. Si tú no estás convencido de que una actividad es propicia para algo, mejor es no hacerlo. Y yo le he dicho muchas veces, y no utilizo una frase muy manida que dice, responsablemente voy a decir esto. Yo nunca utilizo eso. Nunca lo utilizo. Sencillamente yo veo la realidad y entiendo que si algo no va con lo que son tus intereses, lo mejor es suspender eso y no celebrarlo. Si la Serie del Caribe no es propicia para lo que son las ligas miembros, bueno, no hagamos Serie del Caribe. De hecho, eso no significa la desaparición del comisionado del Caribe, porque el comisionado, y ahí entramos en otro aspecto legal, también tiene que decidir a través de laudos arbitrales situaciones conflictivas entre las ligas. Entonces, en este caso, yo diría sencillamente que en momentos determinados donde tú tienes que no convencer a las ligas miembros, a los directivos, que esto hay que mantenerlo, y me refiero específicamente a la Serie del Caribe, no tiene que ver con una disposición de los estatutos que dice que el comisionado puede tomar cualquier decisión, lo dicen los estatutos, no lo dice el comisionado, cualquier decisión que entienda que debe tomar siempre y cuando sea para beneficio del béisbol profesional y que no vaya en contra de ese béisbol profesional al cual nosotros en este caso nos debemos. Haciendo alusión a lo que usted hablaba hace unos minutos, por supuesto estoy convencido de que uno de los logros más importantes en todo este periodo es la relación con la MLB, indudablemente. Sí, lo es, y aquí entramos también en un punto álgido. ¿Por qué razón? Desde que era, fíjate, estoy evitando el yo, desde que era. Pero hay veces que es inevitable. Es inevitable. Desde que era, en este caso, presidente del Lidón, siempre dije lo siguiente: los jugadores que participan en nuestros torneos son prestados. Pero señores, si ellos son los propietarios de esos jugadores, nosotros tenemos, sin que sea un contrato de adhesión, nosotros tenemos que ceñirnos lo que ellos indiquen. Y de hecho, déjeme decirle algo, dentro de los logros que se ha hecho, no del comisionado, sino de las ligas miembros del comisionado, es
que en cierta manera se flexibilizó el Winter League Agreement. Porque antes, por ejemplo, la fatiga extrema era tajante, pero ahora nos dan por lo menos una época en diciembre que podamos solventar, como yo le llamo, la parte de la fatiga extrema y otras cosas que se han logrado, que se han logrado sin lugar a dudas. Ahora, otra cosa que no gustaba cuando yo lo decía, que nos querían disciplinar. ¿Por qué de malo tiene que nos digan que las luces de nosotros no son aptas para el béisbol profesional? Eso está bien. Claro. O los clubhouse. Nos han disciplinado. Bueno, que necesitamos disciplina. Bueno, eso es discutible, pero nos han disciplinado. Y eso funciona así, sin lugar a dudas. O sea, hay cosas que no gustan y sencillamente uno las dice como tiene que decirlas. Cosas que realmente, diría yo, no que me di el lujo de decirlas por decirlas, sino sencillamente que he tratado, sin utilizar el yo, o el comisionado ha tratado de ser coherente en las cosas que hace. Sencillamente eso. Desde el espacio de la Confederación estamos aquí desde la residencia del licenciado Juan Francisco Puello Herrera tocando las últimas 3 décadas de lo que es la Confederación de Béisbol. Licenciado, ¿en algún momento ha peligrado la Serie del Caribe como tal? Mientras el comisionado actual ha estado ahí, por algo que ya fue con lo que tú empezaste, Nelson, yo he puesto la mano en manos de Dios. Las cosas en manos de Dios. Y muchas veces digo que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de Él. Esas son cosas que nos gustan, José, también, que uno pues ponga a Dios, ¿no verdad?, como guía de uno, a Jesucristo. Yo lo he dicho muchas veces, yo no consigo mi vida sin Jesucristo. Y eso tienen que aceptarme así. Ahora, tampoco soy un tonto para no saber las situaciones que se han presentado. ¿Que ha peligrado? Yo diría que quizás por la confianza puesta en Dios del comisionado actual, yo diría que no. Y si no se celebraban era porque no convenían, sencillamente eso. Pero siempre se han dado y se han celebrado. Eso es muy importante. Hace un rato usted hablaba de la Serie del Caribe en Panamá y el reto que implicó para la Confederación. Eso me hace pensar que en este periodo se logró algo que parecía imposible. O sea, que 2 países como Panamá y Cuba, fundadores de la Serie del Caribe, que salieron de la Serie del Caribe en un momento, ¿quién iba a pensar, quién iba a imaginar que iban a regresar a la Serie del Caribe, pero además que regresaron y ganaron sus torneos? O sea, en algún momento... En Puerto Rico, Cuba. Sí, y Cuba ganó y Puerto Panamá Rico, en Panamá. Y Panamá siendo local, ¿no? ¿Cómo valora usted ese hecho de que aquellos equipos que fueron fundadores, o sea, volvieran entonces a la Serie del Caribe cuando parecía que era imposible, ¿no? Bueno, eso era algo que estaba en planes del comisionado desde hace muchos años. Yo te diría desde antes del 2000, el comisionado tenía la mirada fija en tu país, Nelson. Bueno, en Cuba. Yo vi un material del periódico que hablaba del año 93. Del año 93 en el caso de Cuba específicamente. Exacto. Y venía proponiendo desde hace muchos años esto, hasta que en el año 99 visitamos La Habana con un grupo de presidentes y ahí todavía, y algo interesante, no quisiera entrar mucho con lo de Cuba por asuntos que no conviene ponerlo ahora, pero se le invitó en esa oportunidad y no se dio hasta que hubo una autorización oficial. Pero de hecho lo de Panamá y lo de Colombia, que podemos hablar más adelante, lo de Panamá para mí fue también un logro. Fíjate, en el 2014 fue la primera vez que participó Cuba, por primera vez. Y para mí fue un logro, para el comisionado fue un logro que Cuba regresara a la Serie del Caribe. Licenciado, la Serie del Caribe se le llama popularmente en estos países de la región la pequeña serie mundial. ¿Pudiera convertirse la Serie del Caribe en un certamen que incluya a otros campeones de otras zonas geográficas? Se está trabajando en eso, entramos quizás ya en otra entrevista que ustedes tengan la amabilidad de hacerme. Podemos hablar de eso, José, pero sí te puedo decir que la idea es que se cambie el formato de lo que se le llama Serie del Caribe. Recuerden que la Serie del Caribe es una marca. Estamos trabajando con eso, pero ya hemos logrado algunas, con muchos tropezones, hemos logrado algunas cosas, como por ejemplo, de que ya la próxima Serie del Caribe va a iniciar el 28 de enero. 28 de enero, no va a coincidir con el Super Bowl,
que eso es un logro también en esta gestión del comisionado. Son cosas que en la medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que esto tiene que cambiar. Es lo que yo llamo y se llama en la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, un ayornamiento, que es tú renovar. Si tú no logras una renovación de las cosas, es muy difícil que tú puedas mantenerte. José, yo estaba preocupado por el tiempo, pero yo creo que el comisionado nos ha dado pie para volvernos a encontrar. Otra entrega, claro que sí. Sí, yo creo que es importante, hablar de estas cosas, que el público las conozca. Si nos reunimos de nuevo, ojalá sea así, si Dios quiere, podemos tratar, si ustedes lo desean, porque yo no quiero ver las preguntas, como es lógico, que tratemos de cuál es el futuro de lo que es realmente la Confederación del Caribe. Es el próximo paso. Ah, eso es. Bueno, ustedes dirán, y pueden decir que estamos de acuerdo, que no hemos puesto de acuerdo, pero... Hablamos del pasado, del presente, ahora vamos de cara al futuro. Sí, en este segmento prácticamente hemos sido testigos de un presente sólido de Serie del Caribe. No utiliza mucho esa palabra, Nelson. Sólido. Sí, porque hubo un banco, no lo mencionamos, que tenía eso de... Pero vámonos, de todas maneras, sí, bueno, sólido, vamos a dejarlo así. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros en esta sección, nueva sección de Desde la Confederación, y estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad. Gracias.